Un estimado que pronostique el tiempo necesario para desempeñar un paquete de tareas o una tarea es una necesidad básica para programar el proyecto. Cada vez que se duplica la cantidad de salida a producir, se reducen las horas de mano de obra unitaria a una tasa constante. El tiempo necesario para completar una tarea se reduce cuando el proceso se repite. Mientras un trabajador repite una tarea un número de veces, va adquiriendo una destreza natural y cada vez se tarda menos tiempo hasta llegar en un punto en donde el proceso se va a estabilizar. La cantidad de mejoras disminuye mientras más unidades se producen. La tasa de mejora es lo suficientemente constante para utilizarla como herramienta de estimación. Conceptos clave: la pendiente de la curva va a reflejar el grado de complejidad de una tarea. Mientras más inclinada sea esta pendiente, significa de que la actividad es más difícil y que tiene un grado de aprendizaje más lento que otras tareas. La primera unidad vamos a expresarla en el tiempo en que se tarda una persona en completar la primera unidad de un producto. Las horas promedio acumuladas las vamos a calcular dividiendo el número total de horas que se tarda una persona en completar un producto dividido el número de unidades que se está produciendo. Las horas promedio acumuladas las vamos a calcular. Las horas promedio acumuladas vamos a calcularlas dividiendo el número total de horas que lleva en completar un número de unidades dentro de ese número de unidades. La unidad hora es el tiempo en que tarda una unidad en completarse. Las horas totales acumuladas son el número total de horas necesarias para completar X unidades. En una línea de producción, mientras más veces se repite una tarea, se va aumentando la eficiencia, y la especialización y la mejora de métodos nos ayuda a que ese tiempo en que se tarda una persona en realizar una tarea o en terminar un producto vaya disminuyendo. También los nuevos procesos de producción van a ayudarnos a que las personas tarden menos tiempo en completar determinadas tareas. Las nuevas tecnologías van a mejorar el rendimiento y el cambio en la utilización de los recursos también nos va a ayudar a que la eficiencia crezca. La estandarización es un proceso fundamental para la reducción del tiempo para completar una tarea o servicio, porque va a marcarnos un camino a seguir cada vez que vamos a realizar esa tarea. El rediseño de la forma en que se realiza una actividad también puede ayudarnos a que las personas puedan aprender más fácilmente cómo se realiza una tarea y completarla cada vez en un menor tiempo hasta que ese nivel de aprendizaje se estabilice. Los incentivos y penalizaciones. Los incentivos y las penalizaciones ayudan a que las personas mejoren su rendimiento, ya que si realizan bien su trabajo van a tener un premio y si no, puede haber una penalización. La selección de la curva que realicemos puede venir definida por la similitud entre un producto nuevo y uno producido anteriormente como referencia. También como una comparación física, por ejemplo la adición o reducción de procesos y componentes, diferencias en los materiales y el efecto de los cambios en la ingeniería de artículos producidos anteriormente. La duración del tiempo de producción va a depender de las condiciones de herramientas y equipos necesarias para completar la tarea requerida, también de qué tanta rotación de personal hay en la institución donde se está midiendo la curva y los cambios en las condiciones de trabajo y la moral de los trabajadores. Hay algunas características comparables con productos similares, por ejemplo, cronogramas de entrega, disponibilidad de materias primas y materiales, rotación del personal durante el ciclo de producción y el ciclo previo de producción, rotación del personal durante el ciclo de producción y el ciclo previo de producción, y la comparación de la información actual con información recopilada anteriormente para identificar desviaciones. Cuando hablamos del desarrollo de curvas, podemos hablar de una relación estadística entre las horas por unidad en la preproducción y las horas para la primera unidad, que pueden ser aplicadas a las horas actuales. Una relación de estimación de costos CER, Cost Estimate Relationship, para la primera unidad basado en parámetros físicos o de desempeño
pueden ser usados para desarrollar un costo estimado de la primera unidad. Cuando la pendiente y el punto donde la curva y el valor estándar de la mano de obra son conocidos, el valor de la unidad 1 puede ser determinado. Esto se logra dividiendo el estándar de la mano de obra por el valor apropiado. Hay algunos elementos donde existe pérdida de aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos del aprendizaje del personal de manufactura, donde hay una rotación muy elevada, el aprendizaje que se va ganando también se pierde cuando hay rotación, cuando los trabajadores se van y trabajadores nuevos vienen y es necesario volver a pasar el proceso de aprendizaje. Lo mismo pasa con los supervisores de estos mismos trabajadores de manufactura, lo que hace que se pierda una continuidad en la productividad y que a veces los métodos tengan fallas. También cuando se utilizan métodos, el volver a enseñar estos métodos a nuevos trabajadores hace que el aprendizaje se vaya perdiendo. Asimismo, cuando los trabajadores se especializan en herramientas especiales, a donde el nivel de aprendizaje, la curva de aprendizaje es mucho más empinada, si hay una rotación de este personal, si hay una fuga de este personal, el volver a tener personas que aprendan cómo se utilizan estas herramientas nos va a reducir y hacer que se pierda ese aprendizaje. Las curvas de aprendizaje también tienen sus limitaciones. Estas curvas no son perpetuas. El porcentaje de disminución en horas dividido dinero decrece con el tiempo. El aprendizaje ganado en un producto no necesariamente se transfiere a otro producto, a menos que compartan elementos comunes. Puede que la información de costos no pueda leerse fácilmente para construir una curva significativa. La inflación debe expresarse en unidades monetarias constantes. Las curvas de aprendizaje tienen mayor utilidad en horizontes de largo plazo. Influencias externas pueden reducir los beneficios de las curvas de aprendizaje. Producciones prolongadas constantes pueden tener un efecto limitador después de algunos años. Ejemplo 1. Asumamos que el tiempo estimado para programar una rutina de software es de 20 horas de trabajo para la primera iteración. Realizar el trabajo de programación una segunda vez requiere únicamente 15 horas. La diferencia entre la primera y la segunda iteración sugiere una curva de aprendizaje de 0.75 o del 75% calculado dividiendo el tiempo de la segunda iteración dentro del de la primera, 15 dividido 20. Ahora podemos aplicar este principio a las estimaciones de costos para iteraciones de programación adicionales. Cuando el resultado de las primeras dos rutinas se duplica, el tiempo necesario para la siguiente unidad es el siguiente: 15 por 0.75 igual a 11.25 horas. Método aritmético. Estas estimaciones de tiempo y costo siguen una fórmula bien definida, que muestra el tiempo requerido para producir una serie de unidades constantes, de 2 en 2, donde Yx es igual a Ax elevado a la b. Yx es el tiempo requerido para la siguiente unidad constante, A el tiempo necesario para la primera unidad, X el número de unidades requeridas para alcanzar el nivel requerido y B la pendiente de la curva de aprendizaje, representada como logaritmo de la curva de aprendizaje en decimal dividido logaritmo de 2. Asuma que debe realizar una estimación de costos para un proyecto de construcción, donde a una persona se le pedirá realizar iteraciones múltiples de naturaleza similar. El trabajador debe hacer 15 de estas actividades para alcanzar el nivel constante. Vamos a completar la ecuación. Yx es igual a Axb. Vamos a despejar A, que es lo que queremos calcular. B es la pendiente de la curva de aprendizaje, representada como el logaritmo de la curva de aprendizaje en decimal dividido el logaritmo de 2. 0.60 es el nivel de aprendizaje, entonces vamos a dividir logaritmo de 0.60 dividido el logaritmo de 2. Eso nos da menos 0.737. Y luego despejando tenemos que A es igual a 7.35 horas. Ejemplo 3. Suponga que un fabricante tiene un nuevo contrato para 16 unidades, prototipo, y que se necesita un total de 800 horas de mano de obra para la primera unidad.
En las experiencias pasadas se ha advertido que en tipos similares de unidades la tasa de mejora fue de 80%. Calcule las horas de mano de obra para las unidades 2, 4, 8 y 16. ¿Cuál es la pendiente de la curva? ¿Y cuál es el total de horas de mano de obra para completar la unidad 16? Solución. Para la unidad 1 tenemos que el total de horas de mano de obra es de 800. Vamos a completar a una tasa de aprendizaje del 0.8. Vamos a completar el número de horas requeridas para la segunda unidad. 800 por 0.8 nos da 640. Y vamos a hacer lo mismo para las unidades siguientes. Voy a copiar esto acá. Para la unidad número 4 tenemos 512. Eso vamos a pasarlo acá a la unidad 8. Y para la unidad 8 tenemos un total de horas de 409.6 horas. Esto vamos a pasarlo a la unidad 16. Y para la unidad 16 tenemos un total de 327.68 horas. Aproximando tenemos un total de 328 horas. A continuación vamos a utilizar la tabla de valores en unidades de las curvas de aprendizaje que se encuentran en el GES, ¿verdad? Y vamos a fijarnos en el número de unidades y en la tasa de aprendizaje. Para la unidad 2 tenemos un valor de 0.8 a una tasa de aprendizaje del 80%. ¿Verdad? Entonces vamos a multiplicar 800 por ese valor y eso nos va a dar un resultado de 640 horas para la segunda unidad. Vamos a verificar para la unidad 4 el valor al nivel de aprendizaje del 80% es de 0.640. 0.640, vamos a hacerlo así. Eso nos da un total de 512 horas para la unidad número 4. Para la unidad 8 tenemos un valor al 80% de 0.5120. 0.5120. Eso nos da un valor de 409.6. Y para la unidad 16 a una tasa del 80% tenemos 0.4096. Eso nos da un valor de 327.68 y aproximado 328. Es el mismo resultado que tenemos con el método anterior. Ahora vamos a utilizar la tabla de valores acumulativos de las curvas de aprendizaje para saber las horas totales que nos vamos a tardar para completar un cierto número de unidades. Para la unidad 2 tenemos una tasa de aprendizaje del 80%, 1.800. Vamos a ver las horas totales. Las horas totales lo vamos a calcular multiplicando 800 por 1.800. Eso nos da 1440. Y si queremos saber cuánto vamos a tardarnos por cada unidad, vamos a dividir estas horas totales dentro del número de unidades. Vamos a hacerlo acá. 1440 dividido 2. 720 horas. Por cada unidad cuando hacemos 2 unidades. Para 4 unidades tenemos en el nivel de 80% 3.142. 3.142. Lo mismo. Vamos a calcular de una vez los dos. Tenemos total de horas 2513.6 y por cada unidad nos vamos a tardar 628.4. Para 8 unidades a un nivel de 80%, el valor que tenemos es 5.346, lo que nos da un total de horas de 4.276.8 horas para completar 8 unidades y nos tardaremos 534.6 horas por unidad. Por último, para completar 16 unidades, el valor que tenemos a 80% es de 8.920. Nos tardaremos 7.136 horas para completar las 16 unidades y nos tardaremos 446 horas por unidad.